Buenos días para cada uno de ustedes. Ana Castro, vamos a iniciar con la oración. Está bien, licenciado. Buenos días, compañeros. Cada uno hagamos la oración a como nuestra religión, ¿verdad? Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has permitido a estar aquí con el licenciado a recibir nuestra clase. Ayúdanos, Señor, ilumínanos para que podamos entenderlo, para que Él nos pueda explicar bien los temas. Ayúdalo, Señor. Ayuda a cada uno de mis compañeros para que tal vez algún problema, algún, algún dolor, tú los puedes ayudar, Señor. Gracias por este día tan maravilloso que pudimos abrir nuestros ojos y darle y ver este mundo tan lindo que nos has permitido. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo por cada nombre de nuestros compañeros y que sigamos adelante. Bendice a nuestro licenciado. Amén. Gracias, Ana Castro. Muy bien, quiero comentarles que vamos a dejar pendiente el nombre del proyecto de investigación porque estamos esperando aún directrices, instrucciones de parte de nuestros superiores. Entonces, ahí pendiente hoy. Bien, la vez anterior, el domingo anterior, estábamos hablando de la estadística, estábamos hablando de la importancia del Instituto Nacional de Estadística que se encarga de recolectar, de recopilar información. Y pues gracias a la estadística nosotros contamos con mucha información sobre lo que es la población, sobre lo que es el país. Hace por ejemplo, unos 3 años tal vez, gracias a la estadística se contemplaban 7,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Pues ahora pues hay más, pero creo que no llegamos todavía a los 8,000 millones de habitantes. Entonces sí es necesaria la estadística. Hablábamos que apoya la estadística a la matemática, apoya la economía, apoya la biología, apoya la antropología, en fin, apoya a muchas disciplinas o ciencias. Hoy pues vamos a hablar sobre unos temas o términos estadísticos que es importante considerarlos en este curso. Eh, Antes de entrar de lleno al curso, voy a hacer un paréntesis y en el paréntesis pues yo les escribí por WhatsApp preguntándoles si tenían alguna capacitación, algún diploma, alguna constancia, ¿verdad? Pero no se vayan a alarmar. El curso de tecnología de informática, por dicho, ustedes lo van a recibir hasta el próximo año, más o menos por estas fechas. Entonces, a quien tiene una constancia reciente, pues ahí se queda, porque es un requisito para aprobar ese curso, eh, tener una constancia, un diploma de una academia certificada, ¿verdad? Pero no nos alarmemos. Y cuando eso no pasa, pues nos encargamos de poder traer una institución o una academia para que ustedes puedan recibir ese curso, ¿verdad? Pero eso, cierro el paréntesis porque hay tiempo todavía. Bien, vamos a trabajar. Así, brevemente, hablábamos que la estadística, pues, es una ciencia y es una rama de las matemáticas, ¿verdad? A través de la cual se recolecta, se analiza, se describe y se estudia una serie de datos.
¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de recolectar, de analizar, de describir y de estudiar una serie de datos? Pues al fin es establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Ese es el fin, comprender un fenómeno en particular. Tenemos los tipos de estadística. ¿Con qué tipos de estadística nos encontramos? Antes de hacer mención sobre los tipos de estadística, necesito que ustedes me mencionen al menos un tipo de estadística. Y si no se recuerdan, me dicen, no me recuerdo, pero y ahí explicamos. ¿Alguien de ustedes un tipo de estadística? Estadística diferencial. Correcto, ¿verdad? Entonces, para empezar, la que llevamos, estadística descriptiva. Luego hay estadística inferencial. Hay estadística, Estadística aplicada también, ¿o perdón, no? ¿Aplicada? correcto, está la estadística aplicada. Entonces, Estadística matemática. ahora ya vamos a hablar de esa estadística matemática ahorita. Pero nosotros vamos a hacer énfasis en esa estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer referencia a ella. La estadística descriptiva también recibe otro nombre. Y el nombre que recibe es deductiva. Ahí se recuerdan. La estadística descriptiva también recibe el nombre de estadística deductiva. ¿Qué es lo que permite esta estadística descriptiva? Simple y sencillamente presentar de manera resumida y organizada los datos numéricos obtenidos a través de un estudio o a través de un análisis en particular. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. De manera resumida y organizada, presenta esos datos numéricos. ¿Dónde los obtuvo? A través de estudios o análisis en particular. ¿Cuál es el objetivo de esa estadística? Describir las características principales de los datos reunidos y evitar generalizar. Asimismo, la estadística descriptiva no se basa o no saca conclusiones. No saca conclusiones. Simple y sencillamente presenta de manera resumida y organizada los datos numéricos gracias a los estudios o análisis en particular. Mientras que la estadística inferencial, esta pues recibe el nombre de estadística inductiva. Y el estudio, o sea, es el estudio que utiliza técnicas a partir de las cuales, ojo a esto, se obtienen generalizaciones. Vean, lo contrario de la descriptiva. O se toman decisiones en base a una información parcial o completa obtenida mediante técnicas descriptivas. En la inferencial, por el contrario, generaliza y toma decisiones. Asimismo, saca conclusiones y eso no lo hace la estadística descriptiva. La estadística descriptiva solo presenta de manera resumida y organizada los datos numéricos. No sé si estamos claros ahí en esa diferencia, compañeros. ¿O creen que se necesita más explicación? Escucho opiniones. ¿Algún ejemplo, Lick? De la estadística descriptiva. De ambas. Ah, muy bien. De ambas. Generalmente, si no hay problema, si no hay un problema, no hay una investigación. Generalmente. Tiene que haber un problema para que haya una investigación. En lo que es la investigación, ahí utilizamos instrumentos, por ejemplo, la encuesta, la entrevista. Utilizamos instrumentos en lo que es la investigación. Pero al finalizar, la estadística, como su nombre lo indica, solo describe. Describe y presenta de forma muy ordenada lo que recopiló. Solo lo que recopiló. Eso es lo único que hace.
en la investigación que se obtuvo gracias a las muestras, gracias a la observación, y empieza a describir los sucesos. Empieza a describir los sucesos. Y ahí quedó. Mientras que la inferencial, ya basándose en lo que ya hizo la estadística descriptiva, en esa información resumida que dio la estadística descriptiva, ya empieza a sacar las conclusiones. Ya saca las conclusiones, ya generaliza. Entonces, esa es la mayor diferencia que existe. Que la descriptiva, como su nombre lo dice, solo se encarga de describir qué pasó, cómo están los datos, cómo está la información. Mientras que la inferencial generaliza y empieza a sacar las conclusiones, ¿verdad? Entonces ahí encontramos causas y efectos en la estadística inferencial. Tenemos también lo que su objetivo es extraer conclusiones de utilidad sobre el total de las observaciones posibles basándose en una información obtenida. ¿De dónde la obtuvo? De la estadística descriptiva. La estadística aplicada hace uso de los métodos expuestos anteriormente y permite realizar inferencias a partir de una o varias muestras de una determinada población como objeto de estudio. De esta manera se puede ofrecer resultados tanto específicos como generalizados. Vean, esta estadística aplicada hace uso de la estadística descriptiva y hace uso de la estadística inferencial. Ocupa sus métodos y saca sus conclusiones a partir de las muestras que obtuvo en la estadística descriptiva. Vean cómo la estadística aplicada se aprovecha de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. La estadística aplicada se utiliza en diversas ciencias. Ojo a esto, como la historia, como la economía, como la educación, como la sociología, para realizar estudios y análisis estadísticos. Entonces, es ahí donde podemos decir estadística aplicada a la educación, estadística aplicada a la economía, estadística aplicada a la historia. Podemos hasta decir estadística aplicada a las matemáticas. Entonces, ahí hablamos de esa estadística aplicada a. Ahora, vamos con la estadística puramente matemática, que hacía mención una compañera. Se trata de la estadística que arroja datos aleatorios e inciertos. Por ello, hace uso de la teoría de la probabilidad, una rama de las matemáticas que estudia estos casos. Así, a la compañera le decía, vamos a hacer mención de esta estadística matemática simple y sencillamente porque utiliza la probabilidad. Y la probabilidad hace gran uso de la estadística y especialmente agarra y toma a la matemática como ciencia para hacer sus probabilidades. Probabilidades que a veces arrojan esos datos aleatorios o inciertos. ¿Por qué razón? Porque es probable. Existe la probabilidad, pero ¿ya se comprobó? No se ha comprobado. Esa es la diferencia de la estadística matemática en relación a las otras ciencias, que utilizan mucho la probabilidad y la probabilidad la manda a obtener datos aleatorios o inciertos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se ha comprobado, solo es una probabilidad. Hablemos de la recolección de datos. Recolectar, recopilar. Esos datos es importante. Es el momento principal que utiliza el investigador. Y es donde el investigador se pone en contacto con ¿quiénes? Con los sujetos, con los objetos y con los elementos sometidos a estudio. ¿Con qué propósito? Simple y sencillamente con el propósito de obtener los datos o respuestas de las variables consideradas. A partir de estos datos se prepara la información estadística. Se calculará las medidas de resumen o indicadores para el análisis estadístico.
Para recoger la información se toma en cuenta modalidades. ¿Cuáles son? Tenemos en lo que es recolección o recopilación de datos las siguientes modalidades. Las fuentes de información, los sistemas de recolección y las técnicas de recolección. Vayamos a las fuentes de información. ¿Se recuerdan ustedes de alguna fuente de información? Apóyenme, por favor. ¿De qué fuente de información se recuerda? La encuesta, Lick. Bueno, el compañero Johnny nos habla de la encuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos pueda hablar de las fuentes de información? A buena mañana poner a pensar ahí el cerebro. Bueno, quedémonos ahí con la de Johnny, la encuesta. Una población. Perdón, la población. Muy bien, tenemos Una dos. Población o cantidad X de personas o de animales. Encuesta, población, cantidad. Tres palabras, tres términos importantes que tienen mucha relación con las fuentes de información. Mucha relación. Y vamos a ver ahora, solamente que la vamos a ver prácticamente en dos. Observen a partir de ahorita. Estas modalidades de recolección de datos. Tenemos fuentes de información. En el lugar. Ese lugar, una fuente de información, ese lugar, la institución o persona donde están los datos que se necesitan para cada una de las variables o aspectos de la investigación, ¿verdad? Entonces, una fuente de información, hablemos de lugar, por eso hablemos de institución y hablemos de personas. Por eso Johnny nos habla de población. Johnny nos habla de cantidad. Y también nos hablaba de encuesta. Y todo esto tiene que ver con las fuentes de información, porque las fuentes de información, estamos hablando del lugar, estamos hablando de la institución, estamos hablando de las personas, donde están todos los datos que nosotros queremos, que necesitamos para cada una de las variables o para cada uno de los aspectos en nuestra investigación. Pero las fuentes de información reciben el nombre una de fuentes primarias. Esa fuente primaria. Aquí lo estamos hablando de una forma así más específica, ¿verdad? La fuente primaria. Cuando los datos se obtienen directamente de la misma persona o entidad utilizando ciertas técnicas. Ahí estamos hablando de fuentes primarias. Cuando los datos las obtenemos, ojo a esta palabra, directamente. Directamente. O sea, no ocupamos ningún intermedio para poder obtenerla. Entonces, cuando la fuente o los datos los obtenemos de forma directa, estamos utilizando una fuente primaria. Ahora, ejemplo, llevar a cabo una encuesta para conocer el grado de satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa X. Llevar a cabo una encuesta, pero de forma ¿cómo? De forma directa. Entonces, ¿qué estamos ocupando ahí? Las fuentes primarias. Entonces, sí, aquí Johnny hacía mención de la encuesta. O sea, tiene razón. Tiene razón. Ahora, solamente que cuando nos pregunten sobre las fuentes de información, es fuente primaria. ¿En qué consiste? En obtener los datos de una forma directa. ¿A través de qué? ¿A través de qué técnica? ¿A través de qué instrumento? A través de una encuesta. Es por citar un ejemplo, donde nosotros llegamos de forma directa. ¿Qué otra fuente tenemos? Tenemos las fuentes secundarias. ¿En qué consisten? Cuando los datos ya han sido elaborados y procesados por otras personas o instituciones. Entonces, ahí estamos hablando de fuentes secundarias. Ejemplo, la información estadística que publica el INE de los diferentes ministerios de educación. ¿Por qué? Es porque no está de primera mano, ¿verdad? Cuando no obtenemos la información de primera mano, entonces
que ya la información está procesada o elaborada por otras personas, otras instituciones, entonces ya no puede ser una fuente primaria, es una fuente secundaria. Entonces, ¿estamos claros con esos dos tipos de fuentes, compañeros? ¿O hay duda entre la diferencia de una fuente primaria y una fuente secundaria? No, ahí está bien, Lick. Ah, muy bien, gracias. Entonces, ahí estamos con esas diferencias bien marcadas en las fuentes de información. Cuando lo hacemos de forma directa, primaria. Cuando ya están los datos y hacemos uso de ellos, fuente secundaria. Por otro lado, tenemos acá los sistemas de recolección. Sistemas de recolección son procedimientos que se utilizan para recoger la información. ¿Qué utilizamos para recoger la información? Bueno, pueden ser muchísimas cosas, pero entre ellas los registros, los libros, los padrones. Y yo sé que a ustedes ahorita les están viniendo muchos más a la mente, ¿verdad? Pero son procedimientos para recolectar la información donde nosotros acudimos, en donde se anotan en forma regular, permanente y obligatoria los hechos ocurridos. Ejemplo, registros civiles, registros públicos, registros electrónicos. Ahí tenemos ese sistema de recolección que es de suma importancia. Las encuestas, por otro lado, que también son sistemas de recolección, son procedimientos de obtención de información estructurada según criterios previos de sistematización, que se efectúa con un propósito específico en toda la población o en un sector de ella. Cuando nosotros encuestamos, puede ser a una población total, la que le llamamos el 100%, o puede ser a parte de una población. Cuando nosotros encuestamos aparte, solo una parte de una población, estamos utilizando ¿una qué? ¿Cómo se le llama cuando no tomamos el 100% de la población para encuestarlo, sino solo una parte de ella? Estamos... Una fracción. ¿Una? Una fracción. Una fracción. ¿Con qué otro nombre lo conocemos en estadística? ¿Una ¿Un muestra? porcentaje? Una muestra. Gracias. También porcentaje. Está bien fracción, está bien porcentaje, pero la palabra más usual y más común en estadística cuando solo utilizamos una parte de una población es una muestra, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar de estas dos formas. Tenemos la encuesta censal. Encuesta censal. ¿Qué abarca a toda la población en estudio? Están censando y sabemos que a nuestra casa llegarán. Si no hoy, mañana, pero van a pasar porque están censando. Entonces, un censo, ese censo abarca toda una población en estudio. Entonces, es una encuesta censal. Censos de población, de vivienda, de un total de país, de una localidad, de un país. Entonces, ahí tenemos una encuesta censal que es parte de un sistema de recolección. Y es una de las encuestas que se realiza. Tenemos encuesta muestral, lo que les decía anteriormente, cuando abarca una parte de la población en estudio. Ejemplo, llevar a cabo una encuesta de preferencia electoral. Entonces sabemos que se tomó una parte de la población y los resultados son estos. El candidato tal encabeza. Entonces esa es una muestra porque no pasaron a toda la población. No lo hicieron en toda la población. Tenemos las técnicas. Ya vimos los sistemas. Ya vimos las fuentes de información, los sistemas. Ahora vamos a hablar así rápidamente de esas técnicas de recolección. Son procedimientos que se utilizan para recolectar información según la observación, según la naturaleza del trabajo de investigación.
Puede ser, entre las técnicas, podemos encontrar la observación, podemos encontrar el cuestionario, la entrevista, el test, y entre otras técnicas más. La observación es la acción de mirar con rigor, de mirar de forma sistematizada y de mirar de forma profunda, con el interés de descubrir la importancia de aquello que se observa. Compañeros, yo creo que en una investigación la primera técnica en ser utilizada es la observación. Es la primera técnica y es una técnica muy funcional. Ojo a esto, hay observación directa y observación directa. Observación directa, pues es cuando estamos presenciando, estamos en los hechos. Esa es una observación directa, pero la observación es una técnica muy eficiente, muy eficiente. Y aunque no la plasmemos, aunque no hablemos de ella, aunque nos vayamos directamente al cuestionario, directamente a la entrevista, la observación nos acompaña. Es la que nos acompaña en el resto de técnicas que estamos utilizando. Hablemos de ese cuestionario, que es un instrumento constituido por un conjunto de preguntas sistematizadas, elaboradas, que se formulan al encuestado o al entrevistado. Y ese propósito de obtener datos de las variables consideradas en estudio, pues nos apoya a conseguir ese propósito del cuestionario. Ojo a esto, compañeros. En una encuesta, para ustedes, ¿cuál es el máximo de preguntas? En un cuestionario para una encuesta, es recomendable 50 preguntas. ¿Qué opinan ustedes? No, Lick. ¿Ustedes cuánto creen que sería lo prudente, lo recomendable? Unas 10 preguntas. Katy nos habla de 10 preguntas. Déjenme decirles que el máximo es 10 preguntas. Ese es el máximo. ¿Por qué? Pero, ojo a esto, 10 preguntas bien estructuradas, que abarquen lo que puedan abarcar 100 preguntas generalizadas. Entonces, por eso debemos ser cuidadosos. Y parte de la tarea son los tipos de preguntas. Es importante saber los tipos de preguntas y saber, depende el tipo de investigación o el tipo de población, podemos trabajar así, ¿verdad? Tenemos la entrevista, por otro lado. La entrevista es un diálogo entre personas. Es una técnica donde una persona llamada entrevistador, encuestador o empadronador solicita al entrevistado le proporcione algunos datos y como parte de recabar o recolectar información. Para ustedes, ¿cuál creen que es más efectiva o creen que es igualmente efectiva las dos? ¿El cuestionario o la entrevista? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? O las dos son fáciles o las dos son difíciles. ¿Sí? Bueno, ahorita ya pensaron. Comenten. Redactar las preguntas, Lick. Redactar las preguntas, pero sí, esas son claves, tanto en la encuesta como en la entrevista. El redactar la pregunta es sumamente importante. Pero para ustedes, ¿cuál será más fácil, encuestar o entrevistar? Lo Ajá. más fácil es encuestar y lo más difícil es entrevistar. Yo comparto la opinión de Johnny. Comparto la opinión de Johnny. Es más difícil entrevistar que encuestar, porque encuestar ya va todo estructurado, escrito, y la persona responde, pero una entrevista debemos tener buen léxico, debemos tener conocimiento amplio del tema, debemos de saber el tipo de preguntas que vamos a realizar. O sea, son
tantas cosas que hay que tomar en cuenta en una entrevista. Por lo tanto, la entrevista es más compleja que la encuesta. Muy bien. El test como parte de una técnica de recolección. O sea, habla de pruebas, habla de exámenes con ayuda de un cuestionario o de una escala que mide determinadas funciones, generalmente cognitivas, a través de un test, por ejemplo, en psicología. Ahí podemos recolectar una serie de datos, de información importante en lo personal o en lo socioeconómico, tanto que podemos lograr, ¿verdad? Con el test. Hablemos un poquito de términos de estadística. Considerando que existe un conjunto de términos y amplios, por cierto, y que se usan frecuentemente en estadística, conviene precisar el significado de alguno de ellos. Por ejemplo, población. ¿Con qué letra vamos a representar población? Con una N. Con una N vamos a representar la población. Esta es el conjunto de todos los individuos, objetos, observaciones que posee alguna característica observable en común. Ya sabemos qué es una población, ¿verdad? Estamos en ella precisamente. Por ejemplo, la población de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Una población, pues, puede clasificarse como finita o como infinita. ¿Cuándo es una población finita y cuándo es una población infinita? Ahorita vamos a socializar estas dos. Y tenemos la población finita, que es aquella que tiene un número limitado de elementos. Ejemplo, compañeros, vamos a investigar, vamos a recolectar a través de cualquiera de las técnicas de investigación las edades de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, de sede San Diego Zacapa. ¿Creen ustedes que se puede lograr? Solo digan sí o no. ¿Podemos lograr saber las edades de los estudiantes de nuestra sede? Sí. Sí, claro. Por eso es una población finita. La podemos lograr, ¿verdad? Mientras que la población infinita es aquella que tiene un número ilimitado de elementos. Ejemplo, el número de unidades producidas en un proceso de producción continuo. Ay, Dios. ¿Y cuánto va? Ya perdí la cuenta. O sea, porque al hablar de población no precisamente estamos hablando nada más de personas, ¿verdad? También podemos hablar de cosas. Entonces ahí nosotros decimos, ya ni sé cuánto va. Entonces ahí estamos hablando de población infinita. O ejemplo, que a mí me digan, necesito el dato de cuántas personas han muerto en San Diego, desde que San Diego es un municipio. No sé. O sea, ese dato ya me es complicado. Pertenece a una población infinita. Tenemos la muestra. La muestra es parte o es el subconjunto representativo de la población y del proceso de obtener la muestra. A ese proceso se llama muestreo. La selección y el estudio de la muestra tiene por objeto la extracción de conclusiones que sean válidas para la población de la cual se obtuvo dicha muestra. En la muestra debemos ser cuidadosos para obtener la muestra. No podemos, debemos de analizar cómo vamos a extraer esa muestra. Vamos a tocar ese tema más despacio, ¿verdad? Porque el tiempo se nos está terminando.